Hola, muy buenas tardes a todas en este sábado 25 de abril. Si he tenido que mirarlo, no sé en qué día vivo, comprenderlo, llevo 7 semanas aquí metida. Hoy vamos a tener nuestro segundo capítulo hablando de Escocia con Carolina de Little Treasures, Little Scotland Treasures. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de mitos, de leyendas, de muchas cosas. Sabéis que podéis preguntar todo lo que queráis y que nosotros no pararemos de hablar en un buen rato, o sea que vamos a irla invitando a Carolina. Ahí vamos. Ahora no funciona. Hola, Lore. Pues no sé dónde está. Aquí está. Es que me está invitando. Parecemos novatas hoy. Y ahí ya la tenemos. Hola, guapa. No me veo. ¿No te ves? ¿Otra vez no te ves? No me veo y no sé si estoy en cámara, si estoy muy alta, muy baja. Nada, estás perfecta, no te preocupes. Verme entonces. ¿Te puedes poner unos auriculares para que se te escuche mejor? ¿Es posible? Sabes que yo me di cuenta que hay como unos segundos entre cuando tú terminas de hablar y yo uno mi audio. No sé dónde los tengo. Vale, pues no te preocupes, lo seguimos haciendo así, tampoco pasa nada. Vale. Bueno, el otro día lo dejamos. Cara. ¿Me ves la cara? Es que no veo Te nada. veo la cara, estás cuadrada completamente. Cuadrada no, encuadrada. Completamente. A ver, el otro día, si no recuerdo mal, lo dejamos hablando del escudo de Escocia. Y te estaba contando yo que cuando visité Londres esta última vez me enfadé mucho cuando fui a Buckingham Palace y vi a los unicornios que no Sí. solamente estaban encadenados al cuello con la corona metida hasta aquí, sino que además estaban enganchados al suelo. Los unicornios Acércalo un poquito. pintados, no sé si lo puedes ver. Están los dos. Sí, ahí. Es que esto sin yo poderme ver cómo se ve, estoy aquí adivinando. No, Más alto, así, perfecto. así estoy tratando de ver cuál es en Escocia y cuál es en Inglaterra. Esto es, Pues este es el Inglaterra porque ves primero aquí este es en Escocia porque ves primero al unicornio. Es el casi eso es. prácticamente el mismo escudo, pero así lo encuentras en Escocia, así lo encuentras en Inglaterra. No, al revés. Al revés, es Oh, que como sí, el unicornio en Inglaterra está a la derecha, el unicornio en Escocia está a la izquierda. sí, este es el de Escocia y este es el de Inglaterra porque pone el logo de ellos, el logo. Eso es. Es que como está al revés y todo, los unicornios siempre los vas a encontrar aquí en Escocia también, donde lo veas en el Market Cross, los vas a ver con la cadena atada del cuello, porque como son animales indomables, tienen que estar encadenados. Sí, pero sin embargo, si vas andando y caminando por Glasgow, por ejemplo, muchos de los que hay en las torretas estas que indicaban que había mercado y demás, están encadenados aquí del cuello, pero la cadena que les encadena al suelo está rota. Sin embargo, en Inglaterra no está rota, está bien anclada, como diciendo, estáis subyugados y estáis por debajo de nosotros, aquí el que manda somos nosotros. En cualquier pedacito donde lo puedan repetir, lo puedan subrayar, no pierden la oportunidad. Nada, desde luego. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo el unicornio comenzó a ser el emblema, el animal de Escocia? El unicornio antiguamente no era un animal mitológico,
El unicornio se creía en la Edad Media que existía. De hecho, Marco Polo se fue en una cruzada al Polo Norte a encontrar el unicornio, la casa del unicornio. Él volvió a visitar a la reina Isabel I, y le dijo que lo había encontrado. Y se trajo el cuerno. Lo que había encontrado era una, espérate, yo encuentro el nombre del animal que siempre se me olvida. Lo perdí. Se había encontrado una murcia. Espérate un momentito. ¿No? Es un animal marino que tiene un cuerno. En fin, se lo encontró y se lo trajo a ella. Ella le pagó en ese entonces 2.000 libras por haberle traído el unicornio es un animal salvaje que prefiere morir peleando que dejarse dominar, que de hecho le cae muy bien a los escoceses. Pero también es un animal muy noble, representan la pureza, que son las virtudes que tenían los antiguos caballeros. Así que la parte linda del unicornio le va muy tan bien como le va la parte rebelde del unicornio. Y desde ese entonces se adoptó. De hecho, se adoptó primero el unicornio como el animal nacional de Escocia, que muy graciosamente el único animal que lo puede dominar una princesa virgen que tenga la misma pureza de él, o lo puede dominar el león. Entonces, más adelante, Inglaterra adoptó el león como el animal nacional. ¿Has visto alguna vez un unicornio? ¿En dónde? Aquí. Es que no se te ve bien el cuerno. Es que me he dejado el cuerno en la habitación, perdón. No vas a hacerlo en cuarentena. Yo soy el unicornio oficial del mundo mundial. O sea, mis cuernos, todos ellos están en mi habitación. Tengo la manta del unicornio, la diadema del unicornio, los cuadernos del unicornio, todo del unicornio. Y además, mis amigas, como lo saben, pues cada unicornios. Lindo. Te vas a quedar de maravilla con mi hija que también tiene de todo de unicornios. Claro, es que yo soy muy mona, reconocerlo, es como Nessie. El unicornio es como Nessie, es entrañable. Que me han dicho, por cierto, que a los escoceses les sienta muy mal eso de que a Nessie le llamen monstruo. ¿De verdad? No sabía. Sí, porque además es que el pobre Nessie no es un monstruo, o sea, si tiene pestañas así bien grandotas, ¿cómo va a ser un monstruo cuidándose las pestañas el pobrecito? Se llama narval el animalito, mira, nos están diciendo. No, gracias. No lo puedo ni... ¿Ves? Meli dice que soy la chica unicornio. Muchas gracias a la persona que me recordó narval. Allá, ahí pues, tienes el nombre. Pues yo creo que, si te parece bien, empezamos otra vez con nuestras discusiones de historia. Vale. Y vamos metiendo todas las leyendas. Vamos metiendo las leyenditas, todo así un poquito. Nessie es hembra, por supuesto que Nessie es hembra, faltaría más. Por eso se echa el rímel y se pone así tan guapa. En Fort William es donde acaba el lago, el río Ness, ¿verdad? Fort Augustus. Fort William. En Fort Augustus, sí. En Fort Augustus hay una estatua enorme de Nessie y se le ven las pestañas. Se las tienen puestas. Es muy gracioso porque si tú preguntas a los locales siempre te van a decir que Nessie sí está allí. Solamente que sale 15 minutos antes y 15 minutos después de que pasan los turistas. Pero yo lo vi, que conste.
se había convertido en pato en ese momento y salió del agua a saludarme y a hablar conmigo un rato. Como los kelpies que cambia de forma. Efectivamente. Si es que aquí, ¿ves? Como todo nos lleva una cosa a otra, pues eso. Pues para que no se nos pierdan un poco, vamos a empezar, bueno, vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Empezamos desde el principio y vamos a hablar de alguien muy importante en la historia de Escocia, que el otro día nos lo saltamos así, nos fuimos de los Pictos a William Wallace, saltándonos a Mr. Rob Roy. A Mr. Rob Roy, ok. El Robin Hood escocés. Efectivamente. Rob Roy, yo creo que es una de las primeras películas que se hicieron sobre alguien de Escocia a nivel Hollywood, antes incluso de William Wallace. Claro, no era de Mel Gibson ni nada de eso, no se le dio tanto bombo, fue muy anterior, pero Rob Roy es uno de los héroes, o quizá héroe medio olvidado, porque excepto los escoceses, lógicamente, que no le olvidan, los escoceses no le olvidan, sin embargo, los Asenac, los extranjeros, sí nos los saltamos muchas veces cuando queremos hacer un tour. Ay, ¿qué me interesa? ¿Qué no me interesa? Y Rob Roy no solo tiene historia, también tiene mito. De hecho, como estábamos hablando tú y yo ayer, no se sabe dónde empieza el mito, dónde empieza la realidad. Es que tuvo la suerte de que todavía estando en vida, le escribieron el primer libro, que no fue Sir Walter Scott, sino Danny Defoe escribió el primer libro sobre él y más adelante escribió el segundo. Rob Roy tuvo una vida maravillosa, maravillosa, muy inteligente, tenía como mucho carisma. En esta época los MacGregor ya estaban proscritos y su madre, que era una Campbell, se había casado con el tercer hijo del jefe del clan MacGregor, ¿ya? Así que ellos, gracias a la unión que tenían de los Campbell, la familia de Rob Roy siempre tenía una forma de protección. Podían saltar de un lado al otro en la ley. Rob Roy, como dije, tenía muy buen semblante, se ganaba a la gente, una picardía muy buena. Cuando se ganó el problema con el duque, cuando le pidió las 1000 libras, que el que le estaba llevando el ganado se desapareció con la plata y lo declararon en bancarrota, le quitaron las propiedades, le usurparon las tierras, los echaron de donde vivían. Pues obviamente él empezó una clase de venganza contra el duque y empezó a robar el ganado, a vender el ganado, a hacer una clase de cosas malas, porque ya estaba proscrito de todas maneras, ya lo había perdido todo. Lo más gracioso de él es que, como vio que le estaba yendo bien económicamente haciendo estas cosas, empezó a pedirle a los otros jefes de los clanes vacunas. Entonces, me das una plata mensual y a tu ganado y a tus tierras no les pase nada. Y si no me puedes pagar, a lo mejor va a pasar cosas y te tengo que devolver yo el ganado, o mejor dicho, te lo robo y te lo vuelvo a vender. Él fue el que inventó el chantaje, que en inglés se llama blackmail. Mail es como la entrega de algo, como la entrega de cartas o de paquetes. Y black viene de la palabra de que en ese entonces el ganado negro era el que más valía, porque la carne es la carne Angus, que es buenísima. Así que la palabra blackmail, que es chantaje, viene de Rob Roy, y él fue el que se lo inventó. Pues no creo que sea un gran orgullo de que alguien contra la ley lo haya puesto por el nombre de uno, pero esa es la clase de persona que él era. Lo agarraron muchas veces y muchas veces se escapó. De hecho, cerca de Aberdeen hay un puente que él saltó estando amarrado de pies y de manos, que las ingenió, saltó del puente y sobrevivió. Una de las veces que él escapó también, los mismos guardas de la prisión
le ayudaron a escapar. Sin embargo, cuando Rob Roy murió, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni por qué, ni dónde están sus restos. Se siguen buscando, sigue siendo un misterio. Perdón, ¿dónde escuchaste eso? Porque la tumba de él está en la iglesia Blackheart de Balquhidder. Sí, sí. La tumba de él está ahí, pero la leyenda cuenta que ahí no está él, que se hizo la tumba para que no le siguieran buscando mientras él estaba vivo. Es una leyenda, obviamente. Y que sus restos están escondidos cerca de los acantilados que había cerca de un castillo, de unas tierras que pertenecían a los MacGregor. Entonces, hay mucha gente que sigue creyendo en esa leyenda y van en busca de los restos de Rob Roy. Pues mira, la verdad que, como yo te había dicho, muchas personas saben, mi pareja es de MacGregor, y esta parte de la historia de Rob Roy no la habíamos escuchado, yo no la había escuchado. Nosotros íbamos después de que vamos a los juegos, a los Highland Games de los MacGregor, pasamos por la iglesia de Vancouver y visitamos su tumba. Pues lo he leído en un libro, que conste. En un libro de leyendas y mitos y tal, que me encantan, ya lo estuvimos hablando. Hay tantos libros de leyendas y de mitos escoceses que realmente es que no se puede saber cuál es verdad, cuál es mentira. Es como lo que comentábamos ayer, o sea, los sacapuntas en Edimburgo, ¿de dónde han salido? Pues no lo sabemos, están ahí, es un misterio de la humanidad, algún día lo sabremos. A mí lo que va a pasar en 500 años cuando empiecen los historiadores a encontrar sacapuntas y a sacar teorías de por qué dejaban sacapuntas en las calles de Edimburgo. Algo así será divertido, desde luego. Ya que estamos con muertes, otra de las cosas que nos saltamos fue el asesinato, porque no tiene... Vale, un inglés te diría el castigo. El asesinato de William Wallace. Y normalmente la historia que tenemos es que se le mató en donde la Torre de Londres y demás, y que luego se llevó a Escocia sus restos y fueron repartidos por las distintas partes de Escocia para que no pudieran estar juntos y nadie pudiera hacerle un héroe, cosa que creo que hizo que fuera más héroe todavía William Wallace. Pero tú me dijiste ayer, o el otro día, no sé, en una de nuestras conversaciones, que tú tienes una teoría conspiracional de esto. Yo quiero saber cuál es esa. Para los que... Nada más voy a recordar la forma en que murió porque es muy brutal. Él fue arrestado por las calles de Londres, ahorcado y descuartizado. Lo estrangularon por ahorcamiento, pero lo liberaron antes de que muriera. Ahí lo enmascularon, lo envisceraron y los intestinos los quemaron delante de él. O sea que él estaba medio inconsciente y podía sentir el olor de sus intestinos quemando. Más cruel no puede ser. Lo decapitaron y lo cortaron en 4 pedazos. La cabeza la preservaron en alquitrán y la pusieron en London Bridge. Y las 4 partes de su cuerpo las pusieron en Newcastle, en Berwick, en Perth y en el puente de la batalla de Stirling. Entonces, donde él tuvo su gran batalla, ya lo habían reconstruido y allí lo exhibieron. Lo exhibían de manera de, mira lo que le pasa a los rebeldes. Lo que pasa es que por el tío de William Wallace, muy cerca del puente de la batalla, hay una abadía que se llama Campbell, que también queda muy cerca de donde está el monumento de él. Los monjes de allí, su tío había sido uno de esos monjes, los monjes tenían una conexión hacia la familia de él, y también en este entonces la iglesia escocesa apoyaba la causa de la revolución. Así que los monjes no podían ver cómo estaba, bueno, por lo menos un cuarto de su cuerpo exhibido, en darle
sin darle sepultura y pues como debería de ser. Así que ellos por la noche los monjes fueron al puente, se robaron el pedazo de cuerpo de él, le dieron sepultura como debería de ser santa y le pusieron una piedra. La piedra tiene dos W marcadas, W antiguas, que hoy en día todavía se encuentran. Está afuera de la abadía de Campos. Las piedras tenían las dos W, pero pues marcaditas de forma muy, muy sutil en la piedra. De hecho, lo que uno se puede dar cuenta es como que crece más el musgo sobre las dos Ws, no se pueden ver muy bien. Los locales usualmente pasan y ponen rosas blancas allí. Siempre que vas a encontrar rosas blancas, que van y lo visitan o pasa alguien y le dejan las rosas. Aquí en Escocia, para hacer excavaciones arqueológicas, se requieren muchos permisos, todo eso, Camposanto, porque queda fuera de una abadía, y también que pueden descubrir si son los restos o los pocos restos de William Wallace o no. Así que se quedó en el mito y en la leyenda. Después de William Wallace llegó nuestro queridísimo Robert de Bruce, que también tiene una historia muy buena relacionada con una piedra muy importante, que es la llamada Piedra del Destino, que es donde todos los reyes escoceses eran coronados. Robert de Bruce, de hecho, fue coronado 2 veces. En la primera vez lo hizo una persona que no tenía nada que ver y la segunda vez alguien de la familia que debía coronarle, que llegó un poco tarde a la coronación, que estaba en contra de su marido, de lo que pensaba su marido, porque además su marido era contrario a Robert de Bruce, es una de las grandes heroínas de la historia escocesa. Yo espero. Ah, no, aquí estoy. Una de las grandes heroínas de la historia escocesa, y llegó y coronó a Robert de Bruce sobre la Piedra del Destino por segunda vez, sin que nadie dijese nada y sin que nadie se negase, obviamente, porque era como tenía que ser. Hay una familia. ¿Qué familia es? Macduff, Isabela Macduff. Efectivamente. Los Macduff eran siempre los que tenían que coronar a los reyes escoceses. Es una tradición de siglos y de siglos y de siglos. Su marido se negaba a apoyar a Robert de Bruce porque era más amigo de los casacas rojos, y sin embargo Isabel cogió y dijo que era su deber como escocesa, y en contra de todos fue a un punto muy importante, que es Scone, para coronar a Robert de Bruce. En ese entonces ya no estaba la piedra allí, ya se la había robado Eduardo I, el martillo de Escocia. No sé, te interrumpí, perdón. No, sigue, por favor. La piedra, ¿cómo la piedra llegó a Escocia? La piedra, se dice que es la piedra sobre el Jacobo, tuvo el sueño bíblico, Jacobo el de la Biblia, yo no leo la Biblia, pero me han contado, según dice la leyenda, Jacobo sobre la piedra tuvo el sueño de construir la escalera al cielo. Entonces está la piedra donde Jacobo, y pertenecía a un faraón. El faraón, la hija del faraón, venía a Irlanda a casarse con uno de los escotes. ¿Ya? Entonces, como regalo de boda, le dieron la piedra y ya llegó. Así fue que terminó la piedra en Irlanda. Ya con el tiempo los escotis se vinieron para Escocia, arrendaron su terreno y se ubicaron en el reino de Bretaña. Y de allí lo movieron a Escocia, era donde empezaron a coronar cada uno de los reyes de Escocia. Sobre la piedra fue coronado el primer rey escocés cuando unieron los dos reinos, el de los pictos y el de los escotes, con el rey Kenneth MacAlpin en el 834.
Y la piedra fue como cada uno de los reyes. El que esté sentado sobre la piedra será el rey de Escocia. Pero Eduardo I, justo antes, años antes de coronar a Robert de Bruce, se la había robado y la tenía en el piso. Así, ellos están sentados sobre la piedra, también era el rey. ¿Ya? La piedra se quedó allí. Es una historia muy divertida. ¿No? Hay una que se llama La Piedra del Destino, por cierto, la recomiendo. En 1950, un grupo de estudiantes de la Universidad de Glasgow, tres chicos, con la ayuda de la mitad de uno de ellos, se deciden a ir a Westminster el día de Navidad a robarse la piedra. Lo tenían todo fríamente calculado y lo lograron hacer, por cierto. Se robaron la piedra del dragón. Pero como los estaba buscando la policía, a mitad de camino pararon y dejaron la piedra en un lugar marcado. Y dijeron, más adelante volvemos por ella. Lo más gracioso es que cuando volvieron, la habían dejado en un asentamiento gitano. Y el jefe de los gitanos estaba sentado sobre la piedra, sin saber que en el último momento, buscando la piedra, era el rey de Escocia, sin saberlo. Claro que los muchachos le contaron de que se soltaba la piedra. Hay dos versiones, una es que le pagaron 400 libras como que la soltaron, la otra es que entendió la causa y dio la piedra. La piedra duró un año, donde la ponían de bar en bar, en Escocia, la gente cantaba, celebraba con la piedra, al final la devolvieron en la abadía de Melrose. La teoría detrás de esto es que mientras pasaba el año y la piedra se había quebrado, dicen que tenían exhibida, la que daban para los bares, era que estaba quebrado, mientras estaban tratando de falsificarla, de crear la piedra. Dice la teoría de conspiración, porque lo que pasó fue que la devolvieron a Westminster y en el 1987 volvió y está exhibida en el castillo de Edimburgo. Pero la teoría es que la lograron reproducir la réplica. La réplica fue la que entregaron y es la que estaba en Westminster y está ahorita en el castillo de Edimburgo. Y la original la tenían escondida y en el 2018 la volvieron a poner en Madrid, en el mismo sitio, exactamente en Stone Palace, que mi foto precisamente es supuestamente la piedra original, porque la mejor parte para esconder algo es en el sitio que la gente menos se lo imaginaría. Por lo tanto, bueno, muchas ya lo sabéis, Tony Blair, para ser primer ministro británico, prometió que si le votaban a él iba a devolver la piedra del destino a Escocia. Y convenció a la reina Isabel cuando él fue nombrado primer ministro de que lo hiciera, diciendo que así los súbditos escoceses la iban a querer más, la iban a respetar más y demás. Bueno, pues decidieron hacerlo y por la Royal Mile, en la Old Town, que es una milla exacta que va desde el Palacio de la Reina hasta el Castillo de Edimburgo, se hizo una procesión, una cabalgata, una exhibición de la piedra en la que, acompañada de los gaiteros de la Orquesta de Escocia, iban llevando de un punto a otro punto la piedra. Los gaiteros decidieron que querían tocar Scotland the Brave, que es el himno de Escocia. Y sin embargo, Isabel II dijo que no, que ella que había que tocar el God Save the Queen, que es el himno de Inglaterra, no de Gran Bretaña. Lo que pasa que como tenemos estas peleillas así, pues digamos de Inglaterra. Se quedó en eso y los gaiteros escoceses empezaron a salir y cuando salieron
tocaron Misión Imposible porque parecía imposible que de verdad la piedra del destino volviese a casa. Creo que ese fue el momento más épico en la historia de la televisión, cuando ponían esas imágenes a los gaiteros con el Misión Imposible. Yo lo he visto en YouTube, en algún lado, y es que es divertidísimo. O sea, eso cuanto menos. Es que dos cosas, los escoceses se caracterizan por dos cosas, bueno, de pronto por tres: rebeldía. Hago lo que se me sale de los cojones y quién me va a decir que no. Y la tercera, un sentido del humor bestial. Y la cuarta, tienen un sentido del honor bestial. Por ejemplo, lo que se dice de las Highlands, sí, que si lo vamos a ver desde el punto de vista real y a conciencia, sin ponerle el romanticismo y sin dejarnos ir por el corazón, porque todos los queremos demasiado, tenemos que aceptar que eran salvajes. No había propiedad privada, no se regían por leyes. O sea, y era la ley de la espada. Tengo que usar la espada para defender a mi familia, tengo que usar la espada para tener tierras, para defender las tierras, para tener más tierras, para que no se me roben las tierras. El ganado es libre, nos lo vamos, es mío, no es tuyo, es mío, yo lo encontré anoche, ¿cómo me vas a decir que te lo estoy robando? Pero la palabra y el honor a la palabra que tenían las personas de las Highlands no lo tenían, o sea, no lo hacían porque estaba escrito, porque había una ley, lo hacían nada más porque es mi palabra, que la he dicho, la hay que respetarla. Uh-huh. Y eso es algo que les sigue caracterizando hoy en día a los escoceses, y es algo muy bonito, o sea, ese sentido del humor, ese sentido del respeto a la palabra, que no es lo normal en nuestros días. O sea, dile a un español, me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero que con la palabra vale. O sea, no. Yo lo he sufrido en mi propia carne. No te fíes nunca de la palabra, todo por escrito, y ni aún así. Pero bueno, o sea, eso es algo muy bonito que tienen los escoceses. Ayer, durante la semana pasada, releyendo mis apuntes y mis cosas, descubrí, a ti ya te lo he contado, que hay una Campbell que me cae bien. Muchas personas buenas. Claro. Voy a explicar una cosa. Cuando yo digo que un clan me cae bien o un clan me cae mal, no significa que todo el clan me caiga bien ni que todo el clan me caiga mal, porque los clanes eran muy grandes, además se dividían por familias y demás, unos pensaban de una forma, otros por otra. Hay que contextualizar históricamente a cada uno de ellos y cada uno de los actos que hacían. A los únicos que siempre odiaré eternamente y con razón es a los Campbell de la matanza de Glenclough, de la que hablamos la semana pasada, porque faltaron al honor, faltaron al respeto, faltaron a los suyos propios, asesinaron a sus propios hermanos por orden de un rey extranjero. Son muchas cosas, entonces eso no se les puede permitir. Pero hay una Campbell que, leyendo su historia, porque el otro día preparando esto con Carolina dijimos, una de las cosas de las que podemos hablar, que no suele hablar nadie, es de las mujeres de Escocia, porque la historia de Escocia tiene grandísimas mujeres. Y ahora vamos a ello. Hemos hablado antes de Elizabeth Macduff, que fue la que coronó a Robert de Bruce, y esta Campbell, en contra de lo que el esposo le decía en el 1300. Qué pena contigo, pero lo voy a hacer. Pero una cosa que estábamos hablando tú y yo el otro día es que una de las cosas más increíbles o más bonitas o más culturalmente respetables de los escoceses en todas, sí, que siglo XIII, siglo XIV, siglo XVII, incluso siglo XI, en los clanes, el Laird, lo que es el jefe del clan,
tenía un consejo sobre el que basarse a la hora de tomar decisiones. Ese consejo estaba formado por las personas más viejas, las de mayor edad, de dentro de su clan. Pero también tenían que preguntar a su esposa, de quien siempre, o la mayoría de ellos, porque siempre ha habido un poco de todo, pedían opinión. La mujer no estaba solamente para llevar las cosas de la casa, para coser, para ver la vida contemplativa. Se la tenía en cuenta para temas políticos, se la tenía en cuenta para las festividades, se la tenía en cuenta para ayudar a la gente del pueblo y se la tenía en cuenta para muchas cosas. Eso en la Edad Media, en otros países, jamás ha ocurrido. O sea, bueno, en Europa, desde luego, en España no, las mujeres casi no se las toman en cuenta, en Alemania tampoco, en Italia tampoco, en la mayoría de los países no. Sin embargo, la cultura celta mezclada con la cultura vikinga de los escoceses hace que, hizo que a las mujeres las tuvieran muy en cuenta. ¿Sabes de dónde? Es de los pictos. Los pictos tenían sistema de matriarcado. Cuando se unió el rey de los Scotis, que se casó con la princesa picta, era como la unión de las dos fuerzas, porque ella no es porque fuera la princesa, era como de, bueno, nos vamos a someter, no, venían las dos uniones tan fuertes como el rey y la princesa, en los dos casos de las dos tribus tan importantes, era por iguales. Y se nota que se fue quedando en la cultura, en la tradición, se fue quedando el respeto hacia la mujer. Pues en ese respeto para la mujer decía A y ya podía decir el marido B que hacía A. O sea, y no era sacrificada ni asesinada ni castigada por seguir sus impulsos, aunque le podía sentar mal al marido, como en este caso. Pero ellas lo hacían, o sea, tenían esa libertad, que es algo muy bonito. Pues la señora Campbell, esta que me cae bien, resulta que los irlandeses, sí, los irlandeses tenían que aparecer en algún momento en todo esto, llegaron, había irlandeses bárbaros también, era la época, realmente no es que ellos fueran bárbaros ni nada, pero era la época. Cruzaron el mar, fueron en busca de nuevas tierras y para crecer y demás. Asesinaron al marido de esta mujer, que ¿me dices el nombre, Carolina? Porque ahora no lo... Lady Agnes Campbell. Eso. Pues Lady Agnes Campbell quedó viuda y ella 4 o 5 años después, porque la venganza se sirve fría y las mujeres lo sabemos hacer eso muy bien y divinamente, cruzó a Irlanda diciendo que se iba a casar con el hijo de ese clan o de esa familia que les había atacado y que había matado a su marido. Se fue con 1.200 hombres y acabó con los irlandeses y volvió para casa. Eran ingleses que estaban invadiendo y le sacó a todos los ingleses y los mandó para su casa y ahí sí se vino para acá. Muy tranquila ella, con mucho honor cuando se quedó viuda, pero en el momento que tuvo para llevar a cabo su plan, lo hizo. Sí, o sea, ella se lo guisó, se lo comió muy tranquilitamente y lo hizo. Entonces, obviamente, ¿cómo no sacarse el sombrero ante una mujer así? Aunque ha habido muchísimas mujeres de gran valor en Escocia. Antes de hablar de la gran heroína escocesa por antonomasia o de la que más se conoce, una MacDougall, por cierto, hay una mujer que tiene una calle yo no me sé el nombre de ella realmente, he leído sobre ella y he leído muchísimo, pero el nombre no me lo sé, no el de la MacDougall, ¿eh? Hay una calle en Edimburgo que se llama Rose Street, está dedicado a la Rosa de Escocia. La Rosa de Escocia fue una de las primeras espías que hubo en la historia, ya que ella luchaba con el ejército jacobita, porque con el ejército jacobita iban mujeres, no hay que olvidarlo, no solamente eran hombres los que luchaban, iban también mujeres.
no solamente para hacer la comida y acompañar a los hombres, sino que cogían armas y ayudaban a pensar estrategias y demás, ese respeto que tienen los escoceses hacia la mujer, sino que además su marido, por obligación, tenía que estar luchando con los ingleses. Y entonces el marido le pasaba a ella información y ella se la daba a Bonnie Prince Charles y le iba contando todas las cosas y así. Eso les pasa a los ingleses por separar a un matrimonio escocés y obligar a alguien a luchar. Así fue como vencieron en Prenton Pans, gracias a una información que la Rosa de Escocia le había pasado a Bonnie Prince Charles de cómo iba a ser el ataque y buscaron una solución estratégica para poder vencer en esa batalla. Y como puedes ver, al Bonnie Prince Charles, por ser tan carebonito, le iba muy bien con las mujeres porque Flora también lo terminó ayudando al final. Efectivamente, que es la gran heroína por excelencia en Escocia, la gran heroína mujer. Dios mío, me acabo de repetir heroína mujer como si pudiera haber una heroína hombre. Bueno, a lo mejor también quizá, no lo sabemos. Cerramos un estúpido velo. Es la gran heroína. Hay una figura de ella que está en Inverness, enfrente de lo que es el ayuntamiento, que era el antiguo castillo de Inverness. Y Flora MacDougall fue en contra de su familia, que su familia, los MacDougall de las islas, estaban con los ingleses, con los casacas rojas en las guerras jacobitas. Ella ayudó a Bonnie Prince Charles a cruzar a las islas diciendo que era su doncella, le vistió con enaguas, con el vestidito, le puso el sombrero y todas esas cosas. Por eso la canción de Sky Boat Song, que todas las que ven Outlander se la conocen de memoria. Yo no me la sé muy bien, pero bueno, no pasa nada, me perdonan. La letra original, no la de Outlander. Claro que la de Outlander también sí, es muy buena, pero la letra original es hermosísima. Porque además la letra original es una de las canciones jacobitas por excelencia. Está basada en un escrito, en un poema que se hizo en aquellos tiempos, donde la historia iba de unos a otros contándose y a partir de ahí se creó. Cambia un poco la letra, lógicamente, la música también y demás, pero es muy real, porque cuenta la historia de cómo Flora MacDougall hace todo, o sea, cómo ella le ayuda a escapar para que a través de las islas de Hébridas pueda escapar con un barco y volverse a Francia para que no maten al pretendiente escocés. Pese a que su familia y toda su rama de los MacDougall estaban luchando con los británicos. También hay que tener en cuenta que mientras los británicos iban asesinando a mujeres, niños, ancianos y a todo aquel que se iban encontrando por el camino. De hecho, gracias a que era de esta familia, de este clan que luchaba, ella fue de las pocas que sobrevivió al castigo. Solamente estuvo 4 años, si no recuerdo, 4 o 5 años en prisión, y fue con el armisticio firmado después por los ingleses, fue liberada y volvió a casa, aunque no sé yo si hubo en las condiciones después de haber traicionado a los suyos. Solamente tengo que corregir que ella es MacDonald, no MacDougall. Eso, perdón, MacDonald. Qué bruta soy, por Dios. No pasa. También quiero recalcar acá que si nos vamos a ver en la historia, 2 cosas. Flora le ayudó, no solamente por la causa, pero Bonnie estuvo escondido aproximadamente 4 meses antes de poder volver a Francia. Y en ese entonces los estaban matando tan vilmente, les estaban expropiando las tierras, les estaban quitando todo, les prohibieron hablar gaélico, usar el usar tartán, les prohibieron usar la gaita, prohibieron a uno hablar el único idioma que uno puede hablar,
Imagínate, porque la pena era muerta, instantáneamente. Y bajo la cabeza de Bonnie Prince, entregarlo vivo o muerto, había 30.000 libras. 30.000 libras en 1700, a mitad del 1700, fue 1740. 30.000 libras es aproximadamente 5 millones hoy en día. Y nadie lo entregó. Y ella, pues como tú lo has explicado, que lo hizo tan heroicamente, le ayudó a escapar en contra de su familia, y al final, gracias a que su familia no soportaba la causa, no le daba apoyo a la causa, no soportaba, perdón, porque es en inglés, y a veces tengo la información mezclada, que uso palabras horribles que no son nada ni en un idioma ni en el otro. Apoyo. Ella no sufrió tanto, pero quiero recalcar acá que se dé cuenta, nada más en la historia, no es Carolina defendiendo el honor de Bonnie Charles. Estos dos puntos muy importantes que va a haber, porque los escoceses ni lo odian, ni lo veían como lo ha hecho ver la causa, la familia Hanover, después de todo este tiempo. Tiene que él no haber sido tan idiota, tan borracho, tan creído, así como bajado del cielo, que no supiera sobre guerras, para primero que estos tipos que sabían muy bien pelear, que eran todos los Highlanders, como quieran, lo respetaran y lo ayudaran hasta después de haber perdido la causa. Porque sí se perdió, sí se cometieron errores, pero es como cuando tú y yo estamos en el mismo barco. Si se nos voltea, los dos estamos sufriendo. No es porque tú me has hundido a mí o yo te estoy hundiendo a ti. Estamos sufriendo todos. Así que con esto los dejo pensar sobre el honor de Bonnie Prince Charles, que no era tan como lo ha escrito la historia. Y, por ejemplo, el que ven en Outlander es el que han puesto en la historia, pero sigo insistiendo que aquí en Escocia, cuando hablas con cualquier historiador, te van a decir, ¿y quién dijo eso? ¿Y quién escribió eso? ¿Quién es el que nos dejó ese punto de vista? Ya podemos cambiar de tema. Luego estaba pensando en más mujeres que hayan sido heroicas. Así, luego casi todas las que recuerdo ahora mismo ya son de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, son sufragistas, son las primeras mujeres que entraron en la universidad, sobre todo en medicina. De hecho, de las 7 mujeres que entraron en la carrera de medicina, 7 de ellas, 4 estuvieron entre los 7 primeros puestos de la carrera de su promoción. Una de ellas fue la que consiguió el número 1 de su promoción. No le dieron la beca que le daban al número 1 de la promoción, se la dieron a un compañero que era hombre, varón, que tenía peores calificaciones que ella. Y ellas no solamente siguieron en lucha, sino además que abrieron un montón de hospitales para curar a mujeres gratuitamente, lo cual también es para quitarse el sombrero. Sí, estoy buscando aquí las 7 de Edimburgo, Sofía Jex Blake, Eddie Pechu, Matilda Chaplin, Isabel Tom, Emily Bowen, Helen Evans y Mary Anderson. Efectivamente, 7 grandes mujeres que también la historia las ha dejado un poco abandonadas de cara, vuelvo a decir, a los extranjeros, que no a la gente de Escocia, sobre todo a las personas de Edimburgo que siguen contando. Hablando de Edimburgo, uno de los tours más famosos que se hacen en Edimburgo es el famoso Tour de los Fantasmas. Porque si hay una cosa que les encante a los escoceses son lo paranormal. De hecho, Escocia es el único país del mundo donde hay una carrera universitaria de lo paranormal. Las visitas a los cementerios es obligada, por supuesto.
no solamente porque los cementerios en Escocia no tienen nada que ver con el resto de cementerios de Europa, sino por todas las historias que tienen los cementerios. Ahora mismo recuerdo dos cementerios que son súper importantes. Es el que está ahí, el grande, el de Greyfriars, que además es donde está enterrado Bobby, que es el perrito, además de mucha más gente, por supuesto. Una de las cosas que más me gustó, me llamó la atención de ese cementerio fueron los faros de almas. Sí. Creo que es precioso, o sea, son una especie de obeliscos gigantescos que ponen los escoceses en los cementerios para que todo espíritu de escocés que muera en cualquier parte del mundo sepa llegar a casa. Eso me parece. ¿En cualquier parte de Escocia? Exactamente, yo los encuentras, sí. El otro cementerio que me llamó la atención es uno chiquitito que hay en la Royal Mile, en la casita roja, que es donde mis dos famosos amigos, Hayes y Bourne, se dedicaban a saquear tumbas. Al principio, antes de empezar a cometer sus asesinatos en serie. Claro, hay que tener en cuenta que hubo una serie de cosas que ocurrieron, los cambios de leyes, ya no se mataba tanta gente, se cambiaron los castigos por algunos delitos, entonces todos los cadáveres antes por cualquier delito iban al forense, que en este caso era la Universidad de Medicina. La única forma era conseguir un cadáver y nadie preguntaba de dónde habían sacado el cadáver. Así que mis dos amigos, irlandeses, por cierto, que no eran escoceses, se dedicaban a asesinar gente. De hecho, son los dos grandes asesinos en serie de Escocia. Asesinar gente para llevárselos a un reputado profesor universitario y doctor que les pagaba X libras tal por cada cuerpo. Cometieron unos errores muy tontos y les pillaron, obviamente. Uno consiguió, dijo que el otro había sido también, entonces le perdonaron la vida. Claro que debió morir en algún otro sitio porque la gente al conocerle le debieron apedrear o matar y tal. Y a me parece, si no recuerdo mal, que en el Museo de Medicina que está en Victoria Street está su mano. El Museo de los Cirujanos. Después de haber robado cuerpos y después matado personas para vender los cuerpos, él terminó en el mismo lugar, terminó en la mesa del profesor universitario. Con la diferencia de que esta mesa no estaba ya dentro del salón universitario, sino en medio de la calle para que todos pudieran verlo. Fue una masterclass a lo bestia. Otra de las cosas... Perdón, iba a decir que digamos que estos asesinos en serie por lo menos ayudaron a que la medicina progresara. Efectivamente. No de arena la ciencia. De algo tenían que servir. Otra de las cosas que te cuentan en el Tour de los Fantasmas es, por supuesto, la caza de brujas, que fue en todo el mundo, pero es que en Escocia fue bestial, porque hay una leyenda, y ahora nos la cuentas, de por qué los pelirrojos, qué princesa pelirroja tenía que llegar y se murió en un barco, y lo dejo ahí para que sigas tú y nos lo vayas a contar, que teniendo en cuenta que solo el 10% de la población escocesa es pelirroja, la mayoría de los asesinados en la caza de brujas eran pelirrojos, porque ser pelirrojo era señal de brujería. Entonces, ¿quieres contárnosla?
La verdad, Patri, no sé de qué princesa me estás hablando, estoy perdida. No me lo puedo creer. Pues mira, resulta que uno de los reyes que había en Escocia en el siglo XV se iba a casar con una princesa. La princesa vivía en Noruega. Si no recuerdo mal, no me acuerdo si era Noruega o Dinamarca, perdónenme por los errores, por favor, pero en el norte de Europa, lo dejamos ahí. Pero era de ascendencia escocesa, o sea, él se iba a casar con alguien de una familia escocesa y demás. Le dijeron a este rey que no se casase con ella y que no la trajera porque era pelirroja. Y claro, se lo dijo un marinero, o sea, no es que se lo dijera el sabio del reino ni nada por el estilo. Se lo dijo el marinero y le dijo que es que los pelirrojos daban mucha mala suerte porque tenían algo de brujas. Esta princesa era una niña, tenía como 13 o 14 años, o sea, una chiquilla, con tal mala suerte que en medio de una tormenta el barco naufragó y todos murieron y la princesa nunca llegó a Escocia. Entonces el rey dijo, uy, que va a ser verdad que las pelirrojas y los pelirrojos tienen cosa de bruja. Y empezó el asesinato y la caza de todas las brujas y todos los brujos alrededor de toda Escocia. Entonces, como te comentaba antes, el 10% de la población escocesa es pelirrojo, pese a que casi todo el mundo antes de ir a Escocia piensa que todos los escoceses son pelirrojos, no, ni mucho menos. Era uno pelirrojo, que este es una bruja, este es un brujo, castigado. Y ya llegó un momento que la locura fue tan grande que por cualquier cosa se decía que era bruja. Entonces, donde está la estación de tren de Edimburgo ahora mismo, en donde está el puente del sur y el Scotsman's Hotel. Northbridge. Bueno, Northbridge, perdona. No, Southbridge. ¿Es el Southbridge? Scotsman. Es el que es más pequeño, donde puedes ver para abajo en la... No, el que puedes ver para abajo a la estación de tren. Es el Northbridge. El Northbridge, vale. Que además es donde están todos los cartelitos de los samaritanos pidiendo a la gente que no se suicide y que les llamen por teléfono para hablar con ellos. Bueno, pues estaban ahí en esa zona, le llaman la boca del infierno, donde está la estación de trenes, porque antes era donde llegaban todas esto es un poco desagradable, pero bueno, ya sabéis que en aquella época no había cañerías, no había váteres, no había nada. Agua va, las calles de Edimburgo son cuesta abajo y llegaban todas allí. Entonces a las brujas y a los brujos, para demostrar si eran o no eran brujos, se les tiraba ahí. Si un día no era bruja, entonces Dios lo tuviera en su gloria. Ibas a ir al cielo. Sí. Efecto. No, Dios la tuviera en su gloria. Perdón porque la hemos castigado y la hemos asesinado y no era bruja. Y las que se quedaban flotando eran brujas. ¿Qué hacían sus propias familias? Para no ir detrás, les tiraban piedras y les tiraban de todo para que se hundieran y entonces no fueran todos detrás como brujas. Esa es la famosa historia de la caza de brujas. También, si imaginas, el hijo de María Estuardo lo hizo, Jacobo VI de Escocia o Jacobo I del Reino Unido. Él usó varias veces se quitó a sus enemigos, a las personas que no le caían muy bien, acusándolos de brujería. A una familia en particular de Perth, no me acuerdo en este momento el apellido, les quitó sus tierras, les quitó su castillo, y no estaban de acuerdo a su política. Así que, ¿quién se atreve a llevarme a la contraria? Brujería. Y ahí quedaron. Tanto al Lord como a la mujer y toda la familia detrás, quemados por brujería. Se nos vuelve a acabar el tiempo.
Nos vemos el sábado que viene. Ah. Y no hemos hablado de un resto. Ya, por eso. Es que se va a cortar ya. Así que... Gracias por habernos